El presidente de la República confiesa abierta y con total desparpajo que le daba instrucciones al ministro presidente, a la cabeza del Poder Judicial. Creo que Saldívar tiene que ser sometido a juicio político. Bueno, vamos a hablar del ministro Saldívar. No, de MC, ¿no? No, del ministro. Ay, ya de MC, ¿ya qué? Y el presidente ayer haciendo una confuantier, yo le hablaba a Saldívar y pues Oye, yo... Pues, no, es que es difícil tener un jefe así, ¿no? sí, está muy cañón. Que te balconee. Sí, está muy cañón. ¿No? ¿Y a dónde fueron ayer? No, echamos unas chelas y ya se portó mal. Bueno, yo creo que lo que dijo el presidente es una de las revelaciones más ominosas de las que se tenga memoria en este país. Sí, total. El presidente de la República confiesa abierta y con total desparpajo que le daba instrucciones al ministro presidente, a la cabeza del Poder Judicial, que intervenía en los asuntos que son de interés. Y yo sí creo, y hoy mi texto se trata de eso, creo que Saldívar tiene que ser sometido a juicio político. Saldívar. Fuerte. El juicio político es un proceso político para esclarecer la verdad y asignar responsabilidades. México merece saber en qué casos Saldívar intervino. Yo quiero saber si tuvo algo que ver con la presión a un ministro para renunciarlo. Yo quiero saber si tuvo algo que ver con los comités de judicialización donde se pactaban cómo se iban a girar órdenes de aprehensión. Yo quiero saber si tuvo algo que ver con el desafuero de un gobernador. Yo quiero saber si tuvo algo que ver con la prisión preventiva que tiene muriendo lentamente a Murillo Karam por el delito de haber comunicado una hipótesis de investigación en el caso Ayotzinapa. Yo quiero saber a qué jueces magistrados presionaron para cuando otorgaban amparos, o a qué jueces destituyeron o movieron de sus distritos o circuitos cuando había una mañanera que lo señalara. Yo quiero saber como mexicano en qué consiste la intervención que el presidente de la República confesó públicamente en una mañanera. Y precisamente para que no sea una expiación tiktokera, para que no estemos nada más que salga con Taylor Swift y nos diga yo no fui, fue TT, se requiere que con toda seriedad las instituciones de la República, el tercer poder, en este caso el Poder Judicial, ponga a Arturo Saldívar Lelo de la Rea en el banquillo del juicio político. Queremos saber en qué asuntos, sobre todo por una razón. En todos esos asuntos en los que haya intervenido, hay o un inocente en la cárcel o alguien que perdió su patrimonio. En todos esos asuntos donde hubo intervención indebida del ministro presidente, se tiene que anular ese juicio. Se llama efecto corruptor. Por cierto, el efecto corruptor lo inventó él. Mira. Lo inventó él en el caso de Florence Cassés. ¿Qué mayor efecto corruptor que el presidente de la Corte le hable a un juez para que se decida en un sentido o en otro? No es una especulación mía, no es una filtración de los medios, no es algo que estén en las mesas de Polanco. El presidente de la República, a propósito de la liberación de Lozoya, dijo, no nos pasaba esto antes, porque ahí teníamos al secretario de Justicia en funciones de ministro presidente, Arturo Saldívar. Ahora con Norma Piña. Ahora con Norma Piña. Sí lo dijo. Ya no, se hacen los independientes. Eso es lo que dijo. El presidente confesó un delito y una violación a la Constitución, que es la violación al principio de independencia judicial. En un país serio de leyes, Saldívar tendría que estar ahorita dando cuenta al Congreso de la Unión por su responsabilidad. Responsabilidad que la reveló el presidente de la República. Hoy en la mañana el exministro Saldívar dio una entrevista. Sí, él lo que refiere es que el presidente hizo alusión a un diálogo entre poderes, diálogo entre instituciones que existía y que en lo personal me parece sano. Y yo no sé, Roberto, te pregunto, de verdad, si hay jueces o juezas, ministros, magistrados, denunciando alguna intervención del entonces ministro presidente Saldívar. No sé si ahorita, pero por lo menos las 3 barras
asociaciones de abogados Ya se No, por eso, expresaron. pero existe, porque el ministro dijo hoy en la mañana que él jamás le ha hablado a un juez, a un magistrado, a un ministro, para influir en sus juicios. Bueno, ¿Existe alguna denuncia ¿por qué no en otro googleas- sentido? ¿Por qué no googleas la denuncia que en su momento hizo el juez Gómez Fierro? Sí, Pues te estoy preguntando, ¿existe Por eso, algún...? el juez Gómez Fierro hizo esa denuncia. Porque en este juicio político que pides, pues Márquenle. habría que tener ese tipo de elementos. A ver, sería bueno Ahí que hay, le una, marquen. ahí hay una versión pública sobre una supuesta intervención con el juez Gómez Fierro que emitió unas suspensiones que le dolieron al presidente. Por ejemplo, ya se nos olvidó que hace algunas semanas Morena intentó interponer o interpuso, presentó un juicio político contra un ministro en ejercicio, contra Pérez Dayán, porque le votó un amparo en contra. Bueno, Juicio recurrieron a las Juicio político, instituciones. Juicio pero es político. porque votó. Ahora nos dice el presidente que le hablaba por teléfono o se sentaba. Había un diálogo entre poderes, es Está lo bien. que refiere Bueno, el ministro nada Saldívar. más que hay tres Sí, cosas pero que el me presidente dijo otra cosa. sí, que intervenían nosotros. Pero ya hay tres cosas que hacen. El ministro dice que utilizó los términos jurídicos incorrectos. Que fue un error de lenguaje, dijo. Bueno, Tiene sí, problemas también con un el lenguaje del Error de presidente. lenguaje. El presidente de buena onda le hacía reflexiones Ajá. al ministro presidente y él se quedaba con las reflexiones. Y no pasaba de ahí de reflexiones en un cafecito ahí en la esquina de Pino Suárez y el Zócalo. Pero qué casualidad que a Saldívar intenta ampliar su mandato como presidente de la Corte. Qué casualidad. Bueno, ya vamos a especular. No, es que No, qué es casualidad. especulación. Segundo, qué casualidad que renunció antes de terminar y le dio un voto en la Corte al movimiento. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿Y qué casualidad que en temporada electoral qué casualidad que- quieran convertir al presidente Pero en qué narco. casualidad, Qué casualidad. no sé por qué se me con no, perdón. Qué casualidad que no había sido aprobada por el Senado de la República la renuncia de Saldívar y ya estaba sentado en la mesa de la candidata de Morena de matraquero. Desde antes de Entonces, si tiene pico, si tiene patas, si tiene alas y hace cuac cuac, entonces yo no me creo el relato de que era un diálogo respetuoso entre poderes. Bueno, tú no lo crees. Pues es que la evidencia lo ahí dijo, está. le creemos Habría al que probar presidente. otra Pero cosa. igual le creemos al presidente. Habría que probar otra cosa. Pero Yo le sí. estamos creyendo al presidente. Yo sí le creo al presidente. Yo también. Los asuntos que eran de interés, le hablábamos. Dice, y no había prisión, liberaciones a los políticos. Lo dijo el presidente. Que hay que decir de dónde viene esta conversación. Esta conversación viene de que el presidente, por obvias razones, se molesta de que el Poder Judicial libera a Emilio Lozoya, le da arresto domiciliario. De ahí nace esta conversación. No, Pues no, nada más no es de la está fiscalía. regresando Nada más una- todos los privilegios que Sí. tenía en un inicio. pero nada más una cosa, es que creo que los únicos que no han entendido que la prisión preventiva Sí, es somos nosotros, este país. inconvencional, es el presidente. De verdad. No le tengo un gramo de respeto al señor Emilio Lozoya. Un gramo de respeto. Pero no debe estar en la cárcel mientras se enfrenta a juicio. Como no debió de haber Como no estado debe Rosario estar. Robles. Como no debió haber estado haber Rosario estado Robles. Murillo Cara. Bueno, pero está No el día debieron. de hoy en la ley. ¿Eh? Está el día de hoy en la ley. Está en la Constitución. Por eso. Y está en la Constitución para Entonces- la valoración del juez. Y La valoración del juez, porque es donde hace sentido la intervención. Los jueces dicen, ¿hay peligro de fuga? No hay peligro de fuga. No hay peligro de fuga. Espera su juicio en su casa. Jorge Luis Lavalle Mauri se echó 1 año, 8 meses en prisión. Le dieron el cambio de Que medida. en este caso Emilio es la- Lozoya ya se había fugado. Ya se había fugado. Ya se había Sí, fugado pero ya y lo- ahora el juez dice que no hay riesgo de Pero fuga. espérame, ya se había fugado y ya lo habían sacado. sacado, sí. Nada más que regresó porque se fue al Junán a echar un pato. Sí, así no es. les gustó el No escándalo. les gustó el escándalo y lo regresan. Y ahora lo liberan. Pero lo más importante es, el presidente dijo, es que se enojó porque lo liberaron. Dice, es que el Poder Judicial me está jugando chueco. Me están sacando a los políticos que rompen con mi narrativa justiciera. No debería estar en la cárcel Murillo Karam, perdón, por delito de omisión. Y yo veo un chorro de los que están metidos en los casos de corrupción de López Obrador en la cárcel, en la calle, sin carpetas de Mira, investigación. nada más Todos los de regresando Segalmex entraron. al posicionamiento Mira, del ministro Segalmex. Saldívar. Entonces,